En esta clase vamos a aprender las reglas para determinar cuándo un sustantivo en alemán es das, o sea, cuando es un sustantivo neutro. Como ya les expliqué antes, la gran mayoría de los sustantivos hay que memorizarlos para saber cuál es el artículo que les corresponde. Sin embargo, hay una minoría de sustantivos, de palabras, que de acuerdo al género o al tema o a la terminación podemos ya determinar con relativa seguridad cuál es el artículo que les corresponde. Así que hoy vamos a aprender esas reglas para el artículo das, el artículo neutro. Bien, colores. Todos los colores en alemán son das, son neutros. Ejemplo, das Blau, das Rot, das Gelb. Para cada uno de estos significa, bueno, no lo voy a escribir. Blau significa azul, Rot es rojo, Gelb es amarillo, ¿sí? Pero más adelante les voy a dar una clase dedicada a colores para enseñarles todos los colores. Así que das Blau, das Rot, das Gelb, todos los colores en alemán son das. Las letras del alfabeto. Los nombres de las letras del alfabeto son todos neutros. Por ejemplo, das A, das B, das C y todas las demás letras del alfabeto. Seguimos con los metales y los elementos químicos y de la tabla de los elementos químicos, ¿sí? Das Gold, das Silber, ¿sí? Para el oro, la plata, todos esos son neutros, son das. Existen unas poquísimas excepciones, como por ejemplo die Bronze, para el bronce, die Bronze, ¿sí? Der Stahl, der Stahl. Fíjense que pronuncio es la A de Stahl, la pronuncio larga porque está seguida de una H y una L. Siempre que una vocal está seguida de una H y una L, se pronuncia larga. Stahl. Der Stahl es el acero. El acero en realidad no es un metal en sí, no es un metal puro, ¿verdad? Sino que es una aleación. Es un metal claro, pero es una aleación. O sea que el acero no es puro. El acero generalmente se produce con hierro, carbono y algunos otros componentes más, ¿verdad? Bien, estas son excepciones, pero los metales y los elementos químicos, prácticamente todos, son das, son neutros. Como los ejemplos das Gold, el oro, das Silber, la plata. Ciudades y continentes. Ciudades y continentes. Las ciudades y los continentes en alemán son das. Ejemplo, das München. München es la palabra, como se dice en alemán, la ciudad Múnich. Múnich, ¿sí? La ciudad alemana. Das München. Das Europa. Das Europa, la Europa. Das Amerika, la América. Así que las ciudades y los continentes, los nombres para ciudades y continentes en alemán son das, son neutros. No menciono países porque los países es más complicado. Hay países que son masculinos, países que son femeninos, países que son neutros, ¿sí? Bien. Los infinitivos, adjetivos y pronombres, cuando son utilizados como sustantivos, siempre son das, siempre son neutros. Ejemplo, lesen es el verbo leer, pero cuando lo usamos como una cosa, como un objeto, o sea, como un sustantivo, es das. Decimos el leer, das lesen. Siempre recuerden que los sustantivos empiezan con mayúscula. O sea, si usamos lesen como verbo, el verbo leer, lo escribimos con minúscula. Pero si usamos lesen como un sustantivo, el leer, ahí lo escribimos con mayúscula. Y como les dije, todos los verbos que están usados como sustantivo
están sustantivizados, son neutros. Das Lesen, el leer. Das Essen, el comer, porque essen es el verbo comer, al igual que trinken es el verbo beber. Das Essen es el verbo, significa el comer. Das Warum, el por qué. Recuerden que por qué en alemán se dice warum. Das Warum, el por qué. Bien, diminutivos y palabras terminadas en gen o en line también. Ya les agrego eso. En gen o en line. ¿Bien? Bien, ¿por qué? Porque los diminutivos en alemán pueden terminar en gen o en line. Recuerden que la E con la I se pronuncia ai. ¿Bien? Al igual que en español hay una regla para formar diminutivos, o sea, terminamos en ito o en ita, ¿verdad? Arbolito, casita, ¿sí? En alemán los diminutivos terminan casi todos en gen y unos muy pocos en line, ¿sí? Y siempre que tengamos un diminutivo o una palabra terminada en gen o line, es das, es neutra. Ejemplos: das Bäumchen. La palabra Bäumchen es arbolito. La palabra para árbol es der Baum. Der Baum, el árbol. Y el diminutivo, arbolito, es das Bäumchen. ¿Sí? La mayoría de los diminutivos terminan con gen. Y muchos de ellos, además, agregan una umlaut, una diéresis en la vocal, ¿sí? Das Bächlein. Aquí les coloqué uno que es que lleva la típica terminación en line, que son muy pocos, pero les quise incluir alguno. Das Bächlein es el diminutivo de Bach, que significa quebrada. Bach de quebrada, no del verbo quebrar, sino quebrada de arroyuelo, ¿verdad? Tenemos ríos que son grandes y extensos. Tenemos arroyos que son menores. Y una quebrada es menor que un arroyo, es una corriente de agua que está circulando, pero que es menor aún que un arroyo. Eso es una quebrada y en alemán se le llama Bach. El diminutivo es Bächlein, agrega la diéresis, el umlaut, Bächlein, y termina con line. Una palabra que no es exactamente un diminutivo, pero que termina con gen, es das Mädchen, la niña. Niña en alemán es Mädchen. Y como toda palabra terminada en gen, también es das. ¿Sí? Es neutra. Das Mädchen, la niña. Bien, por último, veremos palabras terminadas en cualquiera de estas 5 terminaciones. Todas las palabras que terminen en tum, ment, et y o son das, son neutras. Veamos algunos ejemplos. Tum. Las palabras que terminan en tum son palabras que suelen venir del latín. Vamos a ver, porque es una terminación típica del latín. Datum, por ejemplo. Datum es fecha. Datum es das. Das Datum. ¿Sí? Termina en tum. Das Wachstum. El crecimiento, ¿sí? Ahora, palabras que terminan en Todas las palabras que terminan en son das. Por ejemplo, Museum. ¿Sí? Museum es museo. Das Museum. Das Zentrum.
das Zentrum, para el centro. Fíjense que estas palabras son tan parecidas con el español porque son palabras que vienen del latín. Centrum es centro, museum es museo. Todas esas palabras son das. Las palabras que terminan en ment también son das. Ejemplos: das Instrument. Das Instrument para el instrumento. Das Medikament. Das Medikament, el medicamento. Palabras que terminan con et, et, et. La única que se me ocurre en este momento es la palabra bed. Bed es cama. Bed. Bed significa cama, es das Bett, la cama. Das Bett. Y las palabras que terminan en o. Fíjense que la terminación e, a, u no se pronuncia e, a, u, se pronuncia o. ¿Sí? Creo, aunque no lo he leído en ningún lado, pero me da la impresión de que son palabras que derivan del francés. Bien, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre? Niveau. Das Niveau, el nivel, nivel, ¿verdad? Como el nivel del agua. Das Niveau es neutra. A ver, alguna otra. Bureau, creo que termina en o simplemente. A ver, bueno, no se me ocurre ninguna otra palabra ahora que termine en o, pero todas las palabras que terminan en o son das. Así que reveamos todo una vez más. Todos los colores en alemán son das. Todas las letras del alfabeto son das. Metales y elementos químicos, como das Gold, das Silber, con la excepción de der Stahl, el acero, y die Bronze, el bronce. Ciudades y continentes, como das München, das Europa, das Amerika. Infinitivos, adjetivos y pronombres cuando son utilizados como sustantivos. Ejemplos: das Lesen, das Essen. Cualquier verbo que le pongamos un artículo antes y que lo escribamos con mayúscula como un sustantivo, va a ser das. Das Warum, el por qué, el dónde, el cómo, el cuándo, siempre va a ser das. Diminutivos y palabras terminadas en gen y lein. Ejemplos: das Bäumchen, el arbolito, das Bächlein, la quebradita, ¿sí? O arroyuelo, das Mädchen, la niña, y todas las palabras terminadas en tum, ment, et y o, además de las terminadas en gen y lein, por supuesto, porque ya las mencionamos. Bueno, en la siguiente clase entonces vamos a ver las reglas de la terminación de las palabras o de los sustantivos en alemán que son masculinos, que nos faltó, ¿verdad? Así que al terminar entonces con los 3 artículos del alemán, vamos a retomar el tema de las declinaciones del alemán. Gracias y nos vemos en la clase que viene.